Señoras abogadas y señoritas abogadas, señores abogados, muy buenas noches. El Colegio de Abogados de Lima, a través de la Academia de Práctica Forense que conduce y organiza el vicedecanato del Colegio de Abogados de Lima, presenta a ustedes esta noche una importante conferencia, Técnicas de litigación oral en el proceso penal. Debemos saludar la presencia del señor vicedecano de esta ilustre, noble y bicentenaria institución, el doctor Francisco Gómez Valdés, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Un distinguido maestro universitario está con nosotros en el estrado de honor. Él es el señor decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Federico Villarreal, el señor doctor Juan Abraham Ramos Suyo. Gracias, doctor, por su presencia esta noche. Y como todos sabemos, siempre es grato recibir en este recinto de la Universidad al distinguido maestro Iván Torres Latorre. Gracias, doctor, por su presencia esta noche. Técnicas de litigación oral en el proceso penal. Vamos a ceder el uso de la palabra al señor vicedecano del Colegio de Abogados de Lima para que tenga a su cargo la inauguración de este importante evento. Adelante, doctor. Señores distinguidos maestros que se encuentran en la mesa de honor, señores abogados y abogadas aquí presentes, miembros de la Guardia Civil, igualmente nos acompañan. La litigación oral es un aspecto que para nosotros venía siendo extremadamente novedoso. Sin embargo, se trata de todo un proyecto que, aunque ustedes no lo puedan entender, nació de un militar, nada menos que de Napoleón Bonaparte. Él, en 1806, lleva adelante la primera propuesta para que los litigios se desarrollen de una manera directa, de un modo verbal, porque entendió él al inicio del industrialismo que no era mejor una justicia que aquella donde la intermediación entre las partes involucradas dentro de ese conflicto estuvieran frente a un órgano jurisdiccional para que en el lapso de 20 minutos se tuviese que resolver esa controversia. Y si acaso era de por sí compleja, había dispuesto que los días viernes de cada semana todos los procedimientos llevados a esas instancias, que por entonces no se conocían pues como juzgados de trabajo, porque el término trabajo recién va a ser conceptualizado el año 1900 a consecuencia del Código de Bélgica, que fue el primero que le va a dotar de la connotación de espíritu laboral a lo que en el momento actual nosotros conocemos. Esa oralidad traía consigo pues que de una manera directa, de la forma mucho más absolutamente clara, entre las partes que se encontraban en conflicto frente al órgano jurisdiccional se pudiera realmente establecer cuáles eran aquellas razones que habían dado origen a ese conflicto, porque se suponía de que el juez conocedor de esa materia estaba pues indudablemente dentro de la categoría profesional de poderlo dirimir, sin mayores aspectos que pudieran enturbiar la transparencia y sobre todo la direccionalidad que un procedimiento, cualquiera sea este, se tenga que finalmente adoptar. En nuestro país, el primer cuerpo legislativo jurisdiccional que va a encargarse de esta materia justamente fueron los procedimientos penales. Luego han sido los procedimientos laborales
y actualmente, últimamente, también los procedimientos civiles. Lo que hace ver, pues, de que el tema, no solamente de actualidad, sino que históricamente nos hace ver ya de qué manera un hombre que fue de armas, que no fue jurista, pero preveyó ya a partir de ese instante la necesidad que existía que a través de la interacción entre las partes involucradas se pudiera llegar a esa verdad real que es la que se busca cuando de un conflicto jurídico estamos nosotros frente a él. Es el motivo, pues, de mucha honra para el Colegio de Abogados que nuestro distinguido maestro que nos acompaña, el doctor Iván Latorre, se encargue de hablarnos ahora de esas técnicas que deben ser tomadas en consideración para que este debate oral, muy importante, sobre todo ahora, en la que los fiscales son los que se encargan fundamentalmente de desarrollar todo aquello que en el momento actual sirve de portadas los periódicos de todo aquello que se viene realizando en este momento. Señor doctor, encárguese pues de ilustrarnos, como lo sabe hacer usted, acerca de cómo es que a través de estas técnicas las personas, los abogados, los técnicos, los mismos jueces, los fiscales indudablemente, puedan saber diseñar toda esa estrategia que amerita tenerla en consideración con el afán de poder dar una solución rápida, eficaz, científica a los conflictos jurídicos que son llevados ahora a la vía penal. Muchas gracias, damos por inaugurada esta intervención, damos por inaugurado igualmente este evento académico que esperemos sea no solamente fructífero, sino también del deseo, del conocimiento que cada cual debe tener sobre esta materia específica. Muchas gracias. Señoras y señores, el distinguido maestro que tendrá a su cargo la exposición magistral en esta oportunidad es un maestro en Derecho Procesal Penal, maestro en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla, España. Ha sido reconocido por la unidad de posgrado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia desde Madrid, España. Profesor honoris causa en la Universidad Lomas de Zamora de la República Argentina. Profesor visitante en la Universidad Belgrano, también de la misma República. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Penal, con sede en Buenos Aires. Ha sido 2 veces condecorado por la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Es profesor honoris causa del claustro de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor honoris causa por la Universidad Azteca de Toluca, en México igualmente. Es director académico y representante de la Silicon Valley University de California, por los Estados Unidos de Norteamérica. Profesor honoris causa por la Universidad Alva Edison de Puebla, México. Representante de la prestigiosa editorial Hammurabi de Buenos Aires, Argentina. Presidente del Instituto Peruano Argentino en Derecho Penal, con sede en el Perú. Profesor de Derecho Procesal Penal y Teoría General del Proceso en la Universidad Católica, con sede en Trujillo. Profesor en la Universidad Nacional del Callao en la Facultad de Ciencias Económicas y es autor de un importante trabajo sobre negociaciones prohibidas para los funcionarios de la Hammurabi, Buenos Aires, Argentina. La palabra del maestro doctor Iván Torres Latorre en el tema técnicas de litigación oral en el proceso penal. Adelante, maestro. Muy buenas noches, señor vicedecano Francisco Gómez, vicedecano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Federico Villarreal, doctor Juan Ramos Ullo, apreciado profesor.
señores invitados, señores profesores, señores miembros de la academia, señores representantes de la Policía Nacional del Perú, señores estudiantes, mis queridos alumnos de Teoría General del Proceso y de Derecho Procesal Penal de la Ilustre Universidad Católica de José de Trujillo. Tengan ustedes muy buenas noches. Me deja en posición de cátedra el señor vicedecano y con su venia quiero realizar los prolegómenos, las partes introductorias a el curso que se me ha pedido que desarrolle el día de hoy sobre técnicas de litigación oral. Las técnicas de litigación oral se encuentran íntimamente vinculadas al nuevo formato del proceso penal. Se le dice nuevo, pero en realidad tiene mucho tiempo. Pero para explicar y llegar al nuevo formato del proceso penal, de forma acusatoria, bajo el sistema acusatorio, tenemos que comprender todo el correlato y el desarrollo que tuvo el proceso penal en la historia de la humanidad para poder comprender el porqué, los cambios profundos en el sistema procesal penal. Si no logramos comprender esta etapa histórica, como ha dicho el señor vicedecano Francisco Gómez, difícilmente podremos comprender por qué los cambios profundos en el sistema. Esto viene como consecuencia de que existía una profunda preocupación en los cambios en Latinoamérica luego de periodos de dictaduras, luego de periodos sumamente complicados en materia política, una Latinoamérica que había perdido democracia en la mayoría de sus países y que el proceso inquisitivo en materia penal había sido elegido como parte de una política criminal en esta región del mundo. El proceso inquisitivo se mostraba, por lo tanto, ante todos, como una forma de administración de justicia en materia penal, donde toda la fortaleza y las concentraciones de poder se encontraban ante definitivamente un juez instructor que llevaba la forma de investigación, acusación, actividad probatoria e inclusive el juzgamiento y la sentencia. Todo concentrado en un solo personaje, que era el juez, acompañado obviamente de la policía en ese momento que realizaba las pesquisas de investigación del crimen. Pero unas pesquisas de investigación del crimen que las dirigía el propio juez instructor. Acuérdense que en esas épocas el Ministerio Público no existía. El Ministerio Público viene con la Constitución de 1979. Ya recién en 1980, que en el segundo periodo del presidente Fernando Belaúnde Terry desarrolla la institución del Ministerio Público. Antiguamente, los extraordinarios procesalistas en materia penal que hemos tenido podrán verificar que el trabajo de investigación lo realizaba la Policía de Investigaciones del Perú, conocida como PIP. Y ha sido un trabajo extraordinario. Pero esto tenía que modificarse. Y es por ello que la concentración de poderes y que antiguamente, muy antiguamente, en el desarrollo de la humanidad, a lo largo de la historia, el proceso inquisitivo, que era de corte canónico, que era de corte inquisitorial, donde existía la tortura, existía el secretismo, no había oralidad, todo era escritura pública, todo estaba concentrado en legajos, en actas, una situación sumamente atrasada, pero era de su tiempo. No podíamos juzgar el proceso en su tiempo porque era parte de la sociedad y el momento histórico y de la política criminal de esa época. Esas torturas, esos desarrollos de confesión donde no había la presunción de inocencia. No existía la presunción de inocencia. Todo era presuposición de culpabilidad más bien. Por lo tanto, la carga de la prueba no estaba en el titular de la acción penal, fiscal o prosecutor. Lo que estaba en la carga de la prueba era en el investigado. El investigado tenía que demostrar que era inocente. Hoy por hoy sabemos que la situación cambió. La carga de la prueba, obviamente, la tiene el titular de la acción penal, garante de la legalidad, que es el Ministerio Público Fiscal. Todas estas características de secretismo, oscurantismo del proceso penal
y el tratamiento del crimen, del delito, tuvo que verse perfeccionado, pero a través del pensamiento filosófico, como lo venía conversando con el profesor Juan Ramos, el pensamiento filosófico italiano, como le digo a mis alumnos a través del gran maestro de Derecho Cesare Beccaria, que plantea desde la escuela italiana el humanismo y el garantismo en materia procesal penal y en materia penal, en ese inmortal libro que todos conocemos sobre las leyes y las penas. Eso escribió Cesare de Beccaria o Marqués de Bovesan en su inmortal obra de la ley y las penas. En ese libro plantea, esto no puede ser así, esto tiene que tener un replanteo profundo. La ciencia procesal penal no puede seguir administrando justicia, investigando el crimen bajo torturas. No puede seguir trabajando los esquemas de la presunción de culpabilidad cuando debería estar con la presunción de inocencia. Emerge en el lenguaje jurídico inmortales latinazgos como el nullum crimen nullum poena sine lege, previa. No hay crimen, no hay pena sin ley previa. Nullum crimen sine conducta, no hay crimen sin conducta. Emergen estos latinazgos que todos conocemos. En el pensamiento filosófico de la Reforma, con el humanismo y la Ilustración. Y como ha dicho muy bien el profesor Gómez, vicedecano de la Orden, el código de Napoleón Bonaparte, la estructura bonapartista, también tuvo una influencia de impacto en las reformas del pensamiento filosófico y en el pensamiento jurídico penal. Definitivamente fue así, sin lugar a dudas, sobre todo en materia civil. Sobre todo en materia civil. Los franceses eran especialistas en materia civil y en filosofía sobre el derecho de las personas. No olvidemos el espíritu de la ley, el de Montesquieu, el contrato social de Juan Jacobo Rousseau. No olvidemos esos importantes libros de la escuela francesa en materia civil de los hermanos Henri Paul Masson o del gran profesor francés Savigny. Desarrollaron un pensamiento importante y la escuela italiana va a recoger todas estas evoluciones del pensamiento de la Ilustración, del iluminismo, el garantismo, el humanismo, y van a crear nuevas formas de proceso penal. Y emerge en las estructuras de la academia, emerge la estructura, por ejemplo, del proceso penal de corte acusatorio, que fue madurando también en el tiempo. El proceso penal de corte acusatorio, con una influencia claramente anglosajona, no era como lo vemos hoy en día. Tenía unas características totalmente diferentes. Tenía unas características que se fueron cambiando poco a poco. Por ejemplo, el proceso acusatorio, aún en sus momentos iniciales, era escrito. Era escrito. No era oral. Poco a poco evolucionó hacia la oralidad del proceso penal. Pero esto tuvo su transformación, tuvo sus cambios, y es cierto que el proceso adversarial viene del modelo anglosajón, viene del modelo de los países que manejan el sistema del common law, no están dentro del esquema hispano-romano-germánico, que es de influencia en Latinoamérica, que es el corte, obviamente, civil law. Ellos trabajan bajo casuística en el corte anglosajón. Ellos trabajan lo que nosotros conoceríamos como jurisprudencia. Ellos no tienen la ley serpa, la ley previa, la ley estricta. Ellos lo unito, la vocatio, la coercio y el servucho lo manejan en base a la costumbre, en base a la casuística, en base a lo resuelto por la Corte Suprema del Estado que corresponda. Existe una adversarialidad pura. En el Perú, inclusive hoy, no tenemos adversarialidad pura. Recién podemos encontrar una adversarialidad pura y con algunas restricciones en el juicio oral, ¿verdad? Pero fiscal, a nivel del Ministerio Público, nosotros podemos conducir nuestra propia investigación con nuestros peritos, con nuestros forenses o con nuestras formas profesionales de investigación del crimen. Es difícil. ¿Cuánto costaría un estudio de abogados que ponga detectives, policías retirados con la experiencia de la pesquisa criminal
¿O cuánto costaría el servicio de un estudio de abogados si es que ofrece, por ejemplo, forenses o si es que ofrece patólogos? ¿Cuánto tendríamos que cobrar todos nosotros los abogados? ¿Estaría el mercado en condiciones de poder solventar eso? Es complicado. Motivo por el cual no existe una adversarialidad pura en nuestro Código Procesal Penal, como es de conocimiento de ustedes. Pero se viene caminando hacia una oralidad, hacia una, inclusive, delegación de la persecución penal en los nuevos sistemas acusatorios. En los nuevos sistemas acusatorios se viene trabajando incluso ya las nuevas formas de oralidad para la etapa fiscal. La etapa fiscal tiene que ser netamente oral. O en otros procesos acusatorios mucho más avanzados se están trabajando el sistema de jurados, el veredicto. El sistema de jurados en Argentina ya se implementó y se está trabajando bajo sistema de jurados. Cada uno de nosotros tenemos una posición con respecto al sistema por jurado, obviamente. Yo me la reservo en esta clase porque no es materia del tema, pero el sistema por jurados ya está en la Argentina. Por ejemplo, o la delegación de la persecución penal, donde el modelo francés que tiene el Perú tiene una transformación en el Ministerio Público de ese modelo francés y se traslada hacia un proyecto donde la víctima, el querellante, la víctima o la querella, es la que plantea los nuevos cambios, y si el fiscal dice para mí no hay caso, yo lo archivo, no solamente va a interponer recurso de queja a la víctima, sino que podría, por delegación de persecución penal, seguir con la investigación. Muchos dicen también que esto sería una persecución penal, porque la víctima jamás se va a rendir. Otros dicen, un momento, es su derecho. Es su derecho. Es su derecho a perseguir el delito por el cual ha sido víctima. Es decir, se vienen cambios profundos y que la academia, a través del vicedecanato, hace muy bien en convocar estos conversatorios, estos talleres que yo sugeriría, si me lo permite, señor vicedecano, que tengan una continuidad metodológica, es decir, que sea tema por tema, para poder llevar el hilo conductor. El día de hoy, por ejemplo, me tocará las técnicas de litigación y he escogido la teoría del caso. Porque no hay técnica de litigación que no pueda comenzar con una teoría del caso. No puede comenzar una litigación, una técnica sin teoría del caso. Y nosotros hemos venido escuchando una serie de discursos, que seguro están muy bien, altamente prácticos, y a mí me recomendaron que sean sumamente prácticos, que no sean un teórico, sino más bien que aporten la parte práctica. Pero como siempre digo a mis alumnos, ¿cómo voy a entrar a la parte práctica si no conozco la teoría? No conozco la teoría. Y muchas clases en materia de teoría del caso, técnicas de litigación, se han convertido en una clase de coaching. Cómo me tengo que parar en el tribunal, que saca la mano de bolsillo, y otros casos sirven para que algunos abogados se luzcan con su statística y cuentan sus experiencias. Está bien, las experiencias son importantes. El derecho es la ciencia de la experiencia. Pero existe todo un fundamento normativo que va a regular estas famosas técnicas de litigación oral. Algunos profesores, algunos magistrados supremos, como el profesor César San Martín Castro, dicen, olvídense de la teoría del caso. Nosotros no somos adversariales. ¿Qué teoría del caso? ¿Qué están hablando? Tiene su fundamento. Otros consideran que sí tiene que haber una teoría del caso, como el profesor italiano de la Universidad de Pavía, el profesor Luigi Fabaioli. O, por ejemplo, se propone estudiar las nuevas técnicas de valoración probatoria. Aquí estamos todavía con el tema de la libre valoración de la prueba, que ya no puede haber prueba tarifada. Eso está muy bien. Pero en la Universidad de Girona, el profesor Jordi Ferrer Beltrán tiene una importantísima cátedra, una importantísima maestría en la Universidad de Girona, en España, revisen, es la única maestría en el mundo, que está dictando el máster en Derecho Probatorio. ¿Alguien se atreve a dar una maestría en Derecho Probatorio? Todos estudiamos y somos algunos maestros en Derecho Penal y en Procesal Penal. Pero la Universidad de Girona, dirigida por el ilustre profesor y gran amigo del profesor Jordi Ferrer Beltrán, está dictándose en Girona
el curso de Derecho Probatorio como maestría, bajo la teoría del razonamiento probatorio. Ellos ya superaron el tema en la escuela alemana, en la escuela italiana, ya superaron el tema de que tengo que ser persuasivo con el juez, lo tengo que convencer. No, eso ya no es técnica de litigación oral. Esa es antigua técnica de litigación oral. Obviamente hay una técnica de argumentación jurídica. Hay una técnica de argumentación jurídica que pretende la persuasión. Pero, por ejemplo, en la Academia de Derecho Procesal Penal en España se está trabajando el razonamiento probatorio. Es decir, el hecho vinculado a la conducta penal. El hecho demostrado con razonabilidad y con carácter altamente objetivo. Principio de congruencia, vinculación. Y es parte de una maestría. Y muchos alumnos peruanos están viajando de Girona. Lo digo para exhortar, motivar y que el emplazamiento académico. De esta forma, cumplo con los prolegómenos en sugerir inclusive algunas maestrías internacionales que se están dando en derecho probatorio. Porque finalmente, el arte del juicio oral, el arte del juzgamiento, la contradicción, que es el momento donde se ven todas las técnicas y las destrezas de abogado y fiscal con un árbitro intermediario que es el juez, finalmente es la razonabilidad de la prueba. Es la razonabilidad de la prueba. Porque caso contrario, en primera instancia, y las máximas de la experiencia. ¿Quién define? A todos los abogados nosotros seguidos. A un juez le parece absolución y a de arriba le parece nulidad de juicio. ¿Quién define? Esto de la libre valoración de la prueba, para algunos garantistas a ultranza, suena contradictorio. Porque ¿cómo voy a ser garantista? ¿Cómo voy a ser garantista? Extremadamente garantista, como alguna escuela que está por ahí. ¿Cómo voy a ser extremadamente garantista? Que no quiero que ni toquen al procesado. Pero sin embargo le dejo a los magistrados la libre y absoluta valoración de la prueba, obviamente bajo las reglas, ¿no? Bajo algunas reglas de pertinencia, sutilidad y todos esos aspectos que lo conocemos muy bien. Yo creo que más bien habría que poner algunos ajustes a la extremada libertad de la valoración de la prueba. Hay que tener cuidado. Por lo tanto, dicho esto, trabajemos entonces las técnicas de litigación oral. Estas técnicas surgieron, como les venía diciendo hace unos minutos, en una suerte de plantear ciertas reglas de juego, plantear ciertos procedimientos que permitan establecer un posicionamiento de las partes. Alemania, por ejemplo, fue uno de los que más se resistió a estas nuevas formas de trabajo procesal. Se resistió. La teoría de la recepción, Alemania siempre es complicada, dijeron que le iban a recoger siempre y cuando sea acorde con la realidad social del pueblo alemán. Tiene sentido. Gustavo Pozo y Zaffaroni han dicho la ley importada. Todo lo importamos. Todo lo compramos. Sin que esta importación jurídica pase por un proceso de adaptación y adecuación a la realidad social. Porque finalmente la creación de estas normas procesales tienen que estar acordes a una realidad, a una observación de la realidad social. Porque si traemos normas que no tienen nada que ver con nuestra realidad social, la implementación de la norma va a tener cero problemas. Muy bien, comencemos entonces las técnicas de litigación oral. Y si me ayuda, no sé si han puesto aquí el USB o viene de arriba. Ya, a ver, pasemos. Y comienzo con este pensamiento importante que pareciera vigente en nuestro tiempo. George Orwell, toda la propaganda de guerra, todos los gritos,
y mentiras y odio provienen invariablemente de gente que no está peleando. ¿Por qué invoco este pensamiento del interesante literato británico George Orwell? Porque está definido por las grandes potencias que la máxima herramienta para el desarrollo nacional es la educación. No existe otra forma de desarrollo nacional que no sea a través de la educación. Y las grandes potencias consideran a la educación como la máxima herramienta para el crecimiento y el desarrollo nacional. No existe otra herramienta. El problema no es económico. El problema económico proviene del abandono de la educación nacional. Las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, han dispuesto todas las pautas para la educación nacional al 2030 y al 2050. El Perú tiene que adecuarse. La universidad peruana no puede estar desplazada más por la dirigencia política. La universidad peruana y el conocimiento tiene que aportar a la sociedad peruana, y es el compromiso que tienen todas las universidades nacionales y privadas obviamente, para trabajar la incorporación de los DOS 2030-2050. Las 14, 17 recomendaciones que hace la Organización de Estados Americanos y el Congreso en Cartagena, Colombia, que se llevó a cabo por las principales universidades del mundo. Ahí tenemos que estar. Ahí tenemos que desarrollar traslado de conocimiento científico, metodológico, y promover en la universidad la esencia, que es simplemente la actividad intelectual por el conocimiento y la investigación. Porque es la universidad peruana la que va a aportar las grandes transformaciones al país. Nadie más puede aportar las grandes transformaciones al país en materia matemática, en materia biología, o en materia económica, o en materia jurídica. ¿Quién lo va a hacer? ¿Un señor ministro? ¿Un legislador? Que de esto entiende poco. Muy poco. Lo vamos a hacer nosotros. En materia jurídica, los que estamos entrenados en el manejo de los sistemas jurídicos. Cada uno a lo suyo. No existe forma que la transformación se dé sin la universidad peruana. Y la universidad peruana, insisto, ha sido desplazada de la realidad política nacional. Hubieron momentos en antaño donde la universidad peruana estuvo presente en la política y dirigía ciertos momentos nacionales en la política. Y si bien es cierto, no todo fue brillante, pero por lo menos tenemos cierta calidad al momento de plantear los grandes cambios al país, porque los grandes cambios al país venían de la universidad peruana. Por lo tanto, devolvamos el lugar que le corresponde al conocimiento científico, que solo lo aporta la universidad peruana. No lo aportan los medios de comunicación. Esto no es opinable, esto es ciencia. Y todos nosotros hemos estudiado ciencias jurídicas. Esto no es discutible, esto no es coaching, esto no es una escuela de motivación. Esto es ciencia procesal. Ciencia procesal. Y la ciencia procesal la conocemos todos nosotros los que estamos aquí. Porque lo vivimos día a día, porque lo practicamos todos los días y porque estamos entrenados todos los días. Por lo tanto, lo que aparece a veces en los medios de comunicación podría ser fantasía, ¿no? Fantasía. Muy bien. Menciono que no toque porque había un tema. Teoría del caso. Sigamos. Teoría del caso. Muy bien. La teoría del caso. La teoría del caso, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que trabajar en un proceso judicial? ¿Qué es lo que tenemos que trabajar? ¿Quién sabe más de derecho procesal? ¿Quién tiene mejor oratoria? Antes era importante la oratoria, ¿eh? Era importantísimo. Pero hoy por hoy los grandes oradores no sirven, si es que no tienen el conocimiento de la teoría del delito y la teoría del caso. Van de la mano, teoría del delito y teoría del caso.
El orador es importante para la argumentación, sí, definitivamente. Los que estamos en tribunales tenemos que manejar la oratoria, la retórica, la dialéctica y el embellecimiento de la palabra, por supuesto, pero con un contenido científico que es el proceso penal. Y ese contenido científico a nosotros nos lleva a determinar que la verdad judicial es lo que busca el proceso, es el objetivo del proceso. La verdad judicial para administrar justicia, la verdad judicial para generar la solución de los conflictos sociales, la verdad judicial para superar las incertidumbres jurídicas, la verdad judicial para lograr el equilibrio de los contratos, la verdad judicial para resolver los conflictos de intereses. Eso es lo que busca un proceso judicial. Y en el caso penal, permíteme hablar del proceso penal, la verdad judicial, dice la lámina, es una verdad que debe ser construida en el proceso. Construida en el proceso. La verdad judicial no necesariamente va a ser lo que ocurrió, porque lo que ocurrió difícilmente lo podremos reproducir en un proceso. Es una aproximación a lo que ocurrió. Es una recreación de lo que ocurrió. Recreación en el sentido de reconstruir lo ocurrido, no de diversión, obviamente. Pero la verdad judicial hay que trabajarla en base a los planteamientos y posiciones de cada una de las partes. Cada una de las partes va a presentar sus posiciones y sus pretensiones dentro del proceso. Eso es lo que hace el fiscal con su hipótesis de investigación y después la convierte en una hipótesis acusatoria, y eso es lo que hace el abogado defensor, una hipótesis de defensa. Y ahora veremos cómo construir una verdadera teoría del caso sin poses, sin alaridos, sin sacadas de lengua, sin pelear con el fiscal. No tengo por qué discutir con el fiscal, eso no existe, eso es folclórico. Lo que yo tengo que discutir es la prueba, mis queridos colegas, señores miembros de la policía. Lo que yo discuto como abogado es la prueba, no discuto el discurso del fiscal. Eso es mediático. Eso es mediático. Eso es para la tribuna, que de cuando en cuando dice que van los cuyazos. Puede ser, pero con técnica, ¿no? Con técnica. Por lo tanto, la verdad judicial en este tipo de ciencia es una verdad que se construye. Se construye con la posición de las partes, se construye con la aportación de pretensiones, se construye con los elementos probatorios de cada una de las partes. Yo no puedo pretender que el proceso penal sea una réplica de lo que ocurrió en la realidad. Acuérdense que el derecho viene después del hecho. Narra mihi factum, narra mihi Dios. Nárrame los hechos que yo te doy de derecho. Narra mihi factum, narra mihi Dios. Nárrame los hechos que yo aplico en derecho. El derecho viene después del evento criminoso. El derecho recibe la noticia criminal y ahí se activa la persecución del delito. Claro, algunos dirán, pero ¿sabe qué? Existen los peligros abstractos en las actividades criminales y el derecho penal adelanta las barreras punitivas, por supuesto, adelanta las barreras punitivas, pero para determinados delitos, ¿verdad? No para todos. Por lo tanto, hay que tener cuidado. El concepto de verdad en el proceso penal va a tener un impacto en la técnica de litigación y genera la recreación de la verdad. Estamos recreando lo ocurrido. Estamos tratando de reconstruir lo que sucedió. Cómo fue el crimen, cómo fue el delito contra el patrimonio. Y en la reconstrucción está el problema, porque habrá que hacerlo bajo diferentes técnicas. Así como la policía trabaja la lucha contra el crimen. El problema es que estamos maniatados a veces por las políticas. Estamos maniatados porque los señores policías, que ya muchos son abogados, luchan contra el crimen. Pero nada sacamos, bueno, es importante detener al hombre que roba el celular, la cartera, la billetera, por supuesto que es importante, pero tenemos que trabajar bajo mercados criminales. El mercado criminal es lo que tenemos que atacar,
Porque detrás del robo de un celular existe un mercado criminal, el mercado negro de celulares, que a veces hasta está legalizado en el mercado. Y luego todos nosotros sabemos dónde funciona el mercado negro de los celulares robados, ¿verdad? Pero ¿quién ataca el mercado criminal? Nadie. Sabemos que el tema del robo de autopartes, delito contra el patrimonio, robo de vehículos, la ILOGA hace sus grandes esfuerzos. La policía hace sus grandes esfuerzos contra el crimen organizado. Pero alguien que está trabajando en los mercados criminales, como dice Alberto Binder, extraordinario profesor argentino emérito de la Universidad de Buenos Aires, alguien que está trabajando en políticas criminales el tema del negocio de los autopartes. Si lo vemos todos los días en la calle, San Jacinto, Parinacocha, México, La Victoria, todos sabemos dónde está. Y todos sabemos dónde se comete el delito de receptación. Todos sabemos. Hasta las mismas empresas de telefonía están trabajando con los celulares cerrados, los celulares robados, porque se ha generado un negocio de seguros, se ha generado un negocio de desgravamen y se ha generado un negocio de bloqueos. No hay voluntad política, ese es el problema. Y es por eso que nosotros los involucrados en el tema académico jurídico tenemos que trabajar un proceso penal que camine y que se dirija cada vez más hacia la adversarialidad. Cada vez más. Avancemos, por favor. Gracias. Por lo tanto, ¿cuál es la verdad que se obtiene en un proceso penal? La verdad es una verdad construida. Es una verdad construida por los sujetos procesales, por las partes, por los peritos, contables, patólogos, biólogos, balísticos, forenses, por los testigos. Se va construyendo la verdad dentro del proceso judicial. La verdad real o verdad histórica ha quedado en el pasado y no existen formas certeras de reproducción. No existen formas certeras de reproducción. ¿Es importante la verdad para el magistrado? Por supuesto que es importante, porque sin verdad caeríamos en la arbitrariedad. Por supuesto, caeríamos en la arbitrariedad. Tiene que haber una verdad, pero es una verdad construida. Insisto en ello, es una verdad construida. Muchas veces la opinión pública no entiende o no va a comprender, y ellos no son culpables, que la verdad judicial es una aproximación a lo sucedido. La verdad judicial es una reconstrucción de lo sucedido y todos hacemos el esfuerzo por llegar al equilibrio con la verdad judicial. No hay una verdad histórica que se pueda demostrar al 100%. El proceso penal se propone con aproximarse a ella a través de una versión construida de la verdad. Y la verdad histórica es parte del pasado y no existe forma alguna de poder retomar a ella. Grandes pensadores ya lo dijeron, que es imposible lograr recuperar el hecho histórico. Ni los romanos se atrevieron a eso, ni los romanos. Los romanos decían al hecho histórico la res gestata. Es verdad. Ni ellos siquiera, con el gran Marco Tulio Cicerón, Ulpiano, Gallo, se atrevieron a hablar sobre la verdad histórica, que es la verdad que tiene que conocer el juez. Ni ellos. Sin embargo, por un populismo punitivo, por una presión mediática, estamos forzando las cosas y nos están exigiendo a los operadores de justicia, a los fiscales, a los abogados, a hablar de una verdad real. Muy bien. Por favor. Fíjense. Thomas Mauet. Thomas Mauet fue un profesor de los Estados Unidos, de la Universidad de Michigan, extraordinario abogado, juez, fue defensor público, impresionante. Dice: juicio es una recreación de la realidad. Por lo tanto, no me estoy inventando nada en este momento. Y siglos atrás, el gran San Agustín de Hipona, que me maravilló con su Tratado del Alma y con sus estudios filosóficos sobre la ética, la justicia
la belleza, la felicidad de Santo Tomás. Y con sus palabras célebres cuando hablaba, tarde te conocí, belleza inmanente, estaba dentro de mí y no me daba cuenta. San Agustín de Hipona. ¿Quién puede juzgar un pasado que ya no existe? San Agustín de Hipona, obispo de Hipona. Por lo tanto, el mismo San Agustín, prolongándose en el tiempo y en sintonía estricta y en armonía perfecta con el gran Thomas Mauer, dijo correspondencia, principio de correspondencia, que es la adecuación de lo que se conoce de una cosa con lo que esa cosa es. Principio de correspondencia. Esto no es una charla de coaching, vuelvo a decir, Esto es tratando de enfocar la verdadera técnica de investigación. Pasemos para presentarle otro tipo de ámbito. El profesor Luigi Ferraioli dice, aunque una justicia penal con verdad constituya una utopía, Luigi Ferraioli, el maestro del derecho procesal penal, maestro de la prueba, una utopía, una justicia penal complementa sin verdad, equivale a un sistema de arbitrariedad. Tiene que haber una verdad construida. Tampoco podemos hablar de una recreación pura. Por lo tanto, estamos ante una verdad fáctica y una verdad jurídica. La verdad fáctica y la verdad jurídica. La quaestio facti y la quaestio iure. La quaestio facti y la quaestio iure. O iure, como dicen los italianos. La verdad fáctica, ¿cómo la trabajo? Para seguir la secuencia de las imágenes. La verdad fáctica, ¿cómo la trabajo? La verdad fáctica, el pragma, el hecho, la noticia criminis, ¿cómo la trabajo? Definitivamente con la prueba, con mis indicios, con evidencias. Voy construyendo, voy trabajando, voy desarrollando esa verdad jurídica o judicial que tengo que presentar ante los tribunales o ante el Ministerio Público en mi declaración indagatoria. Y la quaestio iure se demuestra con la interpretación. Acá se demuestra lo que hablábamos hace unos minutos, que no puede haber abogado defensor o fiscal del caso que pretenda plantear una teoría del caso, valga la redundancia, sin conocer la teoría del delito. Porque esa teoría del caso que se demuestra con la prueba tiene que estar en estricta armonía con la interpretación jurídico-penal. Tenemos que conocer la teoría del delito, caso contrario estaríamos haciendo cualquier presentación probatoria y fáctica. Pero ¿y cómo yo supero los filtros de la teoría del delito si no la conozco porque me dediqué solamente al procesalismo? ¿O cómo el penalista que se abocó solamente a la dogmática penal, que es fascinante, que nos envuelve en ese mundo maravilloso, si no practica el procesalismo y no desarrolla el procesalismo, no mantiene el equilibrio? Alguien que conozca solamente la teoría del delito será una abstracción conceptual y se quedará solamente en ese nivel, que es importante. Pero al momento de la defensa, si no sabe cómo construir una teoría del caso, su teoría del delito será inaplicable. Motivo por el cual se propone desde la academia y se propone desde el vicedecanato el equilibrio dogmático en materia penal y procesal penal. Ese es el equilibrio que busca el gremio de la orden del Colegio de Abogados de Lima para todos nosotros. Y esa debe ser la tendencia. Esa debe ser la línea de trabajo. Para poder trabajar la prueba en base a las diferentes técnicas de actividad probatoria, cómo incorporar, por ejemplo, el arma del crimen, cómo le incorporo a un proceso penal. ¿Cómo le incorporo la evidencia material? ¿Cómo le incorporo? De prueba pocos se atreven a hablar. Pocos. Porque es la zona más áspera, pero más nuclear del proceso penal. Estamos en prisión preventiva, estamos en
Colaboración eficaz ahora es la moda, ¿no? Eso es lo que da plata, ¿no? Eso es lo que da honorarios a los abogados, un crédito profesional. Bueno, primero vamos a la teoría y después vamos a hacer prácticas. En los talleres que seguro el señor vicedecano tenga bien disponer, vamos a hacer prácticas de talleres para cómo incorporar el arma del crimen, cómo la llevo y cómo la incorporo luego de la cadena de custodia que comenzó con la policía, con el recojo de evidencias, cómo la pongo en un sobre, cómo lo desarrollo como evidencia material objetiva en un proceso penal. ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Qué escrito presento? Incorpórese. No, hay un momento, hay todo un desarrollo, hay un correlato para incorporar esa arma que encontré de ahí. O las evidencias lacradas de los casquillos de los proyectiles. Hay formas. ¿Cómo conservar un cadáver congelado? Hay formas. Existe una técnica. El cadáver puede ser una evidencia, definitivamente. Y el análisis forense, patólogo, los insectos cadavéricos. Cuando comienzan a surgir en el cadáver, si son blancos, si son negros, si son amarillos, todo eso hay que conocer. ¿Y cómo cuestiono al patólogo? ¿Cómo cuestiono al biólogo? Ahora acá, útero ocupado, útero sin ocupar. El procesalista, el penalista conoce porque ha tenido esas vivencias y esas vivencias solamente las pudo desarrollar si es que estudió dogmática procesal. Porque si no va el tanteo. A ver, ese es el útero, ¿no? Con todo respeto a las damas. Ese es el útero. A ver, abra acá. No, ese no es el útero, doctor. Sí, es increíble lo que está sucediendo. Pero todos sabemos, como vuelvo a repetir, que el derecho es la ciencia y la experiencia, poco a poco, poco a poco. Pero hay que seguir estudiando, ¿no? Y todos seguimos estudiando permanentemente. Por favor, pase la siguiente. Por lo tanto, los hechos ocurridos en la realidad, que es la quaestio facti, pretende establecer la reputación al sujeto indignado y la realización de un hecho, la noticia criminal. ¿Cómo yo desarrollo la imputación a un sujeto y cómo realizo el hecho? No me queda otra opción, y como profesor de metodología y de ontología y como profesor de desarrollo científico le digo mediante el método inductivo. No existe otra forma si no es bajo el método inductivo. Presento el hecho, induciendo el hecho en la verdad judicial. Método inductivo. Y obviamente un método inductivo en el cual recurra a la actividad probatoria. Y la quaestio iuri, que se refiere a las normas que hablamos, pretende determinar el significado de los enunciados normativos que permite considerar un hecho determinado como delito. Teoría del delito. Conducta definitivamente humana, típica, antijurídica y culpable. Lo que estudiamos todos en el derecho globalizado, ¿no? Desde la teoría heptatrónica, cuando eran 7 los componentes de la teoría del delito, la pentatrónica, cuando eran 5, y hasta hoy la tritómica, que son 3 elementos. Si no conocemos la teoría del delito, las excepciones de responsabilidad penal, los excluyentes de responsabilidad penal, legítima defensa o fuerza física irresistible, si no sabemos manejar las clases de tentativa, cabal, inacabada, perfecta, imperfecta, por resistimiento propio, por terceros, o la fuerza física irresistible, movimiento reflejo. Tenemos que conocer todo eso para poder defender o para poder acusar con una teoría del caso. Teoría del delito de la mano con teoría del caso. Solamente así podríamos encontrar una defensa o una acusación hipotética, pero efectiva. Caso contrario, estaremos simplemente divagando a ver cómo se va desarrollando, y como esos abogados que simplemente llevaban a declarar a su cliente y de ahí se olvidaban del cliente. Y no existía la defensa escrita, no existían las tutelas de derechos,
no existían los controles de plazos, no existía el juez de garantía para ellos. Y no son culpables, simplemente que era otro modelo. Ya no hay defensa escrita en esa época, no había defensa, era mínima. Con la declaración bastaba y buscaba el archivamiento. Hoy por hoy tenemos que superar todas las fases de la investigación preliminar, preparatoria, intermedia, juzgamiento, y obviamente podremos utilizar las formas negociadoras que ahora lo vamos a desarrollar. Pero hay que conocer teoría del delito, caso contrario, estamos en problemas. Estamos en problemas. Por favor. Por lo tanto, la verdad procesal debe derivar en una actuación probatoria orientada a la averiguación de los hechos. Estamos averiguando hechos. Lo que nos mueve son los hechos. Y esos hechos tenemos que saberlos adecuados, tenemos que saber llevarlos de manera más adecuada a la conducta típica que nos están trabajando. Tenemos que desarrollar el juicio de tipicidad, el juicio de antijuridicidad y el juicio de culpabilidad. Si no paso uno de esos filtros, simplemente estoy en las mejores condiciones de poder, como abogado defensor, archivar el caso. O mejor dicho, hablando de la manera acusatoria correcta, sobreseer el caso. Sobreseer el caso. En la carpeta fiscal, ¿no? Ya no existe el expediente con lo que nosotros caminamos en la calle, el expediente desapareció, el escribano desapareció. Hoy por hoy tenemos la carpeta fiscal. La verdad procesal debe ser derivada de la actuación probatoria y la actuación probatoria orientada a la averiguación de los hechos. Y obviamente, en algún momento podríamos hablar sobre la teoría de razonamiento probatorio que está promoviendo tanto la Escuela de Girona en España. Muy bien. ¿Cuál es la importancia de estas técnicas de investigación en la recreación de la verdad? La verdad judicial es obviamente la que finalmente reconoce un juez, porque es el juez el que va a reconocer si ya tiene o no tiene la verdad judicial. Es el juez el que va a identificar la verdad judicial. Es la verdad, pero propuesta por las partes, en un antagonismo de posiciones que van a ofrecer al magistrado, al tribunal, las propuestas. Aquí radica, dice la lámina, la importancia de las técnicas de litigación, persuasión como instrumento de comunicación eficaz destinado al convencimiento del juez. Pero ese aspecto de la imagen es más que todo para el curso de argumentación jurídica. La argumentación jurídica, que tiene que ser otra clase, es aquella como yo voy a preparar todo el discurso dialéctico, retórico, hermenéutico, mayéutico, para poder generar la persuasión. Pero la técnica de litigación oral no tiene nada que ver con la persuasión. Es la argumentación jurídica la que comienza a trabajar ese aspecto. Es la argumentación jurídica. Que la teoría del caso tiene que venir acompañada de la argumentación jurídica, por supuesto. Por supuesto. Pero argumentar es gritar y pelearme con el fiscal, o que el fiscal insulte y ataque al abogado defensor. No es necesario. No es necesario. No es ese el espíritu que busca el sistema acusatorio adversarial. Imagínense cuando lleguemos, en algún momento llegamos a la adversarialidad pura. Imagínense, donde pedimos permiso al tribunal para poder utilizar desplazamientos en el tribunal interrogando al testigo, y donde cada vez que me acerco al testigo paso por el costado del fiscal se cubre. O sea, imagínense pues el concepto de adversarialidad. La adversarialidad es técnica y científica, no es interpersona. Por si acaso. No es interpersona. Para eso está la técnica. ¿Podemos descolocar a un fiscal fácilmente? Por supuesto. ¿El fiscal puede descolocar al abogado? Por supuesto. En base a pura técnica, pura sabiduría, puro conocimiento. No se olviden que el conocimiento es un poder absoluto. Absoluto. Solo la voluntad, como siempre repito, está por encima del conocimiento.
Hay gente con conocimiento que no tiene voluntad de trasladar su conocimiento. Hay gente con conocimiento sin voluntad. Y hay gente con mucha voluntad y con escaso conocimiento, que están dispuestos a aprender. Solo la voluntad está por encima del conocimiento. Al sentenciar, el magistrado acepta la propuesta de la verdad planteada por el acusador. Acepta la propuesta de verdad planteada por el acusador, el fiscal. El juez acepta la propuesta de verdad planteada por el acusado. Tiene las dos opciones. Si no supera el carácter probatorio de la duda razonable, del estándar probatorio de la duda razonable, ese juez tiene que absolver. O ese fiscal tiene que retirarse del caso. Hemos visto fiscales que se retiren del caso difícil, ¿no? Les cuesta, les incomoda, pero hay que saber retirarse del caso como fiscal. Hay muchos fiscales que ya han dejado ese corte inquisitivo, antiguo, vetusto, anacrónico, inservible, y ahora los fiscales son prácticos, no generan el costo al Estado. Teoría económica del derecho, de la Escuela de Chicago y de la Escuela de Salamanca. Teoría económica del derecho. Ya no generan esa perturbación económica en horas hombre y en costos al Estado y saben retirarse del caso. Saben retirarse del caso. Hidalgamente. Hidalgamente. Por lo tanto, el juez con sus alternativas de causa de las aportaciones determinará cuál de las verdades judiciales recoge. ¿Cuál de las verdades judiciales recoge? Sabemos nosotros que por principio acusatorio el magistrado no está obligado a estar vinculado con el Ministerio Público. No está obligado. No queda vinculado, ¿no? No es vinculante, es un dictamen, una disposición fiscal que no lo obliga al magistrado. La forma de posición del juez dependerá de la capacidad de convencimiento de las partes. Esto lo vamos a desarrollar en la argumentación jurídica. La capacidad de convencimiento de las partes. Y la verdad asumida por el juez es la que logró convencerlo más. Nuevamente, argumentación jurídica. Se combinan íntimamente argumentación jurídica y técnica de litigación. Pero las técnicas de litigación son otras, complementadas con la argumentación jurídica. Por favor. El profesor Julio Mayer, insigne profesor extraordinario, emérito de la Universidad Nacional de Córdoba, brillante maestro y profesor también de Derecho Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires. Julio Mayer, muerto hace muy poco, gran procesalista que trabajó junto con el profesor Binder la reforma financiada por USAID y por el PNUD en la Argentina para el modelo tipo acusatorio en Latinoamérica. Porque finalmente esto vino de un proyecto, hablando de Julio Mayer como paréntesis. Fue uno de los captados, vamos a utilizar una palabra que suene bien, captado por la escuela norteamericana, por los organismos internacionales, por USAID y el PNUD en estos programas de reformas en materia constitucional y en materia procesal. El profesor Julio Mayer, el profesor Café Canores, el profesor Alberto Binder trabajaron las reformas para Latinoamérica. Se fueron a Guatemala a poner el Código Penal Procesal en Guatemala. Se fueron a Nicaragua, trabajaron en Ecuador, profundamente en Ecuador, con la Universidad de Cuenca, la Universidad Católica de Cuenca, la Universidad del Imperio de Quito. Han entregado años, porque esto no viene recién del 2004, del 2009, del 2010. Esto viene como consecuencia de un trabajo desde los años 90. Desde los años 90. Esto no es nuevo. Lo que pasa es que la implementación en América Latina costó todo un proceso de cambio. Julio Mayer, uno de los maestros del proceso acusatorio adversarial, dijo lo siguiente, y respeto su cita, y dijo así: así como los políticos tratan de convencer a los electores para obtener su voto, el vendedor trata de convencer a su comprador para que adquiera un producto. El abogado busca convencer al tribunal para que asuma la visión que aquel ofrece de los hechos en discusión.
el profesor Julio Mayer, que se mantuvo vigente en su tiempo, a pesar de la antigüedad del viejo y antiguo maestro universitario, el profesor Julio Mayer, que se formó junto con otros profesores argentinos como el profesor Bacigalupo Ballester en la escuela alemana, y hablaban perfecto el alemán. El profesor Bacigalupo Ballester, o el profesor Marcelo Sancinetti, discípulo del profesor Bacigalupo y discípulo de los profesores Rothstein y los profesores Gumberianos. Julio Mayer refuerza la posición a favor de la argumentación jurídica, la capacidad de persuasión y la capacidad de convencimiento, que es parte de la retórica del abogado defensor o del fiscal del caso. Es parte, ese arte, esa calidad retórica, dialéctica, que dicen algunos que solamente lo tienen pocos oficios. ¿Quiénes lo tienen? Nosotros los abogados. Pero hay alguien más, los curas. Dicen que son especialistas para desarrollar discursos impresionantes, ¿no? No sé, habría que escucharlos con detenimiento. Pero las técnicas de litigación no pueden sustituir los conocimientos propios del abogado para solucionar problemas de esta índole. Teoría del delito. Y la utilización de técnicas de litigación oral más bien sirven para maximizar las capacidades del abogado especialista en teoría del delito. Un abogado que no conozca teoría del delito, por ventura, ¿cómo plantearía una teoría del caso? No tendría forma de plantear una teoría del caso. ¿Cómo plantearía? ¿A ustedes se les ocurre un abogado que no conoce la teoría del delito, estructurando en su laboratorio, en su despacho de abogados, en su despacho fiscal, una teoría del caso, si no conoce la teoría del delito? La teoría de los autores, los partícipes, las diferencias de las complicidades, del instigador. Vayan pensando en cada caso mediático que hay y cómo muchas veces se naturalizan nuestros términos. Nuestra terminología es casi inmaculada. Sin embargo, el populismo punitivo que ejercen algunos medios de comunicación está desnaturalizando nuestro lenguaje, o lo pretenden desnaturalizar. Y a muchos abogados mediáticos les cuesta enderezar las cosas en el momento del set o del plato de televisión. Les cuesta. El silencio. El silencio es un derecho, ¿verdad? Nadie puede obligar a mi cliente a declarar. Técnica de litigación. Mi teoría del caso me dice que yo me voy por el silencio. Mi teoría del caso me dice que yo me voy por la negociación. Extraordinarios abogados. El profesor Julio Rodríguez ha planteado una interesantísima colaboración eficaz. Hay que saber cuando tengo ángulo de maniobra, cuando tengo espacio de defensa, o cuando mi defensa consiste en una teoría del caso que va por la negociación, porque puedo hacer defensa también vía negociación. Colaboración eficaz, colaboración anticipada, conclusión anticipada. Hay mecanismos. No me puedo cerrar y decir simplemente yo defiendo y hago defensa activa y niego los cargos. No necesariamente esa va a ser la línea de la defensa. Los delitos de flagrancia, hay que negociar. La policía en su brillante trabajo interviene en los momentos de flagrancia. La policía trabaja de manera espectacular en el tema del crimen organizado, en la división de homicidios. Trabaja de manera brillante. Contra esas pruebas, ¿quién puede? Y en cadena custodia, que después van a salir en cualquier momento. Difícil. Por lo tanto, la utilización de las técnicas va a maximizar mis conocimientos de teoría del delito y me va a permitir tomar decisiones. Por favor. Y esta teoría del caso va a tener características. La teoría del caso, en primer lugar, ¿cuándo la construyo?
¿La construyo cuando voy a comenzar el juicio oral? ¿La construyo recién en la fase de investigación preparatoria? Muchos abogados dicen, recién estoy en fase preliminar. La policía con el fiscal del caso está haciendo sus pesquisas, está pesquiciando. ¿Has hecho verbo el pesquisa? Lo han hecho verbo, está pesquiciando. La DIVIAC, la DIRINCRI, está trabajando todavía. Yo voy a esperar cómo viene la mano. Pero si hay una disposición de investigación preliminar, ¿cómo no voy a plantear mi teoría del caso desde el inicio de la investigación preliminar? Investigación preparatoria que se subdivide en preliminar y preparatoria propiamente dicha. Por lo tanto, la teoría del caso yo la tengo que ir desarrollando preliminarmente, al igual que el fiscal, expectaticiamente, desde la fase de la primera notificación de la disposición preliminar que hago de investigación. Por supuesto que lo tengo que iniciar desde ahí. Tengo que preparar a mi defendido, tengo que hacer mi plan de preguntas, tengo que identificar la conducta, tengo que analizar si no hay prescripción, tengo que analizar si no hay unas excluyentes de responsabilidad penal. Tengo que ya ir interiorizándome, aproximando el caso a mi teoría del delito en primer lugar. Por lo tanto, son los espacios en los que yo tengo que definir cuándo voy desarrollando mi teoría del delito y pongo ahí en la gráfica el enfrentamiento o de interacción entre sujetos o partes, adversarios. Va a venir un enfrentamiento, va a venir una interacción. De repente no propongo la teoría del caso un enfrentamiento, sino una interacción, es decir, un negocio. A ver, señor fiscal, ¿qué tiene contra mi patrocinado? ¿Qué hay? ¿Qué tiene? Bueno, tengo esto, tengo lo otro, tengo esto de acá, tengo lo otro. Muy bien. Yo lo traigo y negociamos una relación, una colaboración eficaz. O simplemente yo tengo esto, llevo con esto, lo traigo. Los fiscales tienen que aperturar, los fiscales tienen que conversar con los abogados. Los abogados tenemos que conversar con la policía. Hay un rechazo a recibir a los abogados en los despachos fiscales, ¿no? Todavía hay, es que ¿saben qué es lo que sucede? El fantasma de la corrupción. Ese es el problema. El problema es el problema de la corrupción. Donde van a haber abogados que se van a acercar con otro tipo de intenciones a los fiscales. Y eso los fiscales se cuidan y están en todo su derecho. Por lo tanto, el vencedor debe ser determinado por un tercero imparcial, que es el juez, con pretensiones por lo general divergentes de culpabilidad o de inocencia. La culpabilidad de repente la puede estar proponiendo el Ministerio Público Fiscal. La inocencia obviamente el abogado defensor. No hay otra alternativa. Muchas veces. No hay otra alternativa. Ahora, esto tiene sus características. Es preliminar, único, sencillo, claro, breve. Pasemos para que lo veamos también. En primer lugar, se puede basar en principios fundamentales. Igualdad de armas, oralidad, contradicción, imparcialidad. Igualdad de armas. Desde el momento de la notificación. Desde el momento de la notificación. La notificación es un acto procesal solemne. Solemne. Que marca plazos. Marca plazos. Marca etapas. Preclusivas. No hay oclusivas. Todas son preclusivas. A veces nosotros pedimos los cargos de notificación para hacer el sorteo de los plazos. A veces el mismo magistrado pide los cargos de notificación, porque la notificación es un acto solemne. No es un acto cualquiera. La notificación es un acto solemne. Igualdad de armas, en acceso a la carpeta fiscal, en acceso a la lectura, en acceso a copias. Yo puedo reprogramar mi diligencia indagatoria del cliente porque quiero copias, porque no conozco el caso, está en el Código Procesal Penal. Cuando vemos articulación en algún taller que vamos a hacer sobre artículos, ¿qué cosa puede hacer el abogado defensor? Puede solicitar la reprogramación porque está solicitando copias, puede solicitar la reprogramación porque aún no está preparado, por diferentes motivos.
y el fiscal tiene que conceder la reprogramación fiscal indagatoria. Lo tiene que hacer, siempre y cuando nosotros justifiquemos con técnica, oralidad. La teoría del caso es estrictamente oral en el juzgamiento. Todavía no tenemos teoría del caso oral en la fase de investigación. Todavía no hay. Pero podemos pedir informes orales a los fiscales, por supuesto. No está dentro de las prácticas y costumbres, pero yo le puedo pedir a un fiscal superior un informe oral. Y me tiene que conceder el informe oral. En un recurso de queja ante un archivamiento o ante un sobreseimiento. Puedo solicitar el informe oral en uso de la palabra. La oralidad característica del sistema acusatorio. Inminentemente oral, pero lo estamos viendo solamente en la fase de control, en la fase intermedia y en la fase de juzgamiento. Pero en la parte fiscal todavía seguimos en escritura. Contradicción. Bueno, todos sabemos el principio de contradicción, el cual permite la presentación de nuestras hipótesis de acusación y defensa y que éstas sean respetadas a lo largo de la prueba y a lo largo de las intervenciones. Principio de contradicción y el de imparcialidad. Obviamente el de imparcialidad. Ya el Tribunal Constitucional, yo lo conversaba con una colega del despacho, las sendas y vastas resoluciones que ha sacado el Tribunal Constitucional sobre aquellas conductas de falta de imparcialidad, más allá del código, ¿no? Más allá del código. Hay conductas que son totalmente parcializadas por cargas emotivas, psicológicas, por denuncias entre fiscal y abogado, sujetos procesales, se pierde la imparcialidad y esto el Tribunal Constitucional lo ha pronunciado bastante bien en su vasta jurisprudencia vinculante. Hay más que dice la doctrina sobre la teoría del caso. Thomas Mawet, que siempre lo cito, que es un profesor importante de los Estados Unidos, la historia que cada una de las partes presenta respecto a lo que ocurrió en realidad. Teoría del caso. Un interesante concepto que es la historia de cada una de las partes, o cada una de las partes, que presenta respecto a lo que ocurrió en la realidad. Thomas Mawet se caracterizó por sus brillantes defensas ante los grandes jurados, ante las grandes cortes de los Estados Unidos, donde ejerció como abogado defensor. Thomas Mawet. El profesor Miraflores, magistrado de la Corte Suprema de la República, hay que invocarlo, hay que citarlo, ha hecho importantes trabajos en materia procesal penal, dice que la teoría del caso es una estrategia, plan o visión de los hechos. Fíjese cómo en la misma Corte Suprema el profesor César San Martín, brillante procesalista, puede tener una opinión divergente con el profesor Neira en materia de teoría del caso. Para el profesor San Martín, dicen, olvídense de la teoría del caso, no estamos en un proceso adversarial, no estamos en un proceso adversarial puro. Sin embargo, el profesor Neira Flores sostiene que es una estrategia, plan o visión de los hechos. Nadie, ¿no? Estrategia, plan o visión de los hechos. Profesor Neira Flores, profesor peruano altamente constitucionalizado. El profesor alemán de la Escuela de Múnich, del Círculo de Oslo, de la Escuela de Viena, el profesor John Bohn. Un mapa de ruta en tanto conduce las actuaciones de las partes involucradas en el conflicto procesal desde su inicio hasta el final. Un mapa de ruta. Es una guía metodológica. Lo que tenemos que hacer es nuestra guía de método de trabajo de demostración científica. Eso es lo que tenemos que trabajar, como bien dice el profesor alemán John Bohn. Un mapa de ruta. Finalmente, eso es la teoría del caso. Un mapa de ruta. ¿Y cómo trabajamos este mapa de ruta? En primer lugar, con el análisis situacional caso por caso. Acá se ha recogido mucho las prácticas en inteligencia. Las prácticas de inteligencia, con las cuales también trabajan las fiscalías en materia criminal en los Estados Unidos, por su estrecha vinculación con la Policía Federal o la Policía de Condado o la Policía del Estado, desarrollan prácticas de inteligencia. Muchos aquí, como los señores policías, entenderán las prácticas de inteligencia para el análisis situacional caso por caso.
La palabra análisis situacional, análisis predictivo y todos esos conceptos vienen de las escuelas de inteligencia norteamericanas como la Scotland Yard, inglesas como la Scotland Yard, el MI6, el MI7, o la policía del FBI, o de la misma CIA, que tiene convenios estrechos y vinculaciones perfectas con las cortes norteamericanas. Análisis situacional. El análisis situacional es lo primero que tiene que trabajar el fiscal del caso o el abogado defensor para reconocer diversas clases de estrategias. Y acá es lo que yo me he adelantado hace unos minutos. La estrategia de negociación o la estrategia de refutación. O negocio o refuto. Y mi decisión para negociar o refutar, ¿de dónde proviene? De mi análisis situacional. Tiene que haber un análisis situacional. Y el análisis situacional luego viene el análisis predictivo. Como es una guía de ruta, como dice el profesor Mauel, esa ruta la tengo que prolongar, la tengo que proyectar hacia el futuro. Análisis predictivo de la situación. Los policías manejan eso, ¿no? El análisis predictivo, la prognosis. ¿Qué me va a suceder con esta guía de ruta? ¿La cambio o no la cambio? Estrategia de negociación o estrategia de refutación. Y esto lo puedo determinar desde un inicio. Y esto no es coaching, esto no es motivación. Esto es lo que tenemos que estudiar todos en materia procesal. Puede ser denso, puede ser poco práctico. Yo no he traído casos. Pero esto lo tenemos que concebir desde esta estrategia, desde esta perspectiva. Yo no he venido a contarles cómo me tiro. Yo creo que eso no es menester, no es respeto para que ustedes escuchen. Ustedes tienen que escuchar la ciencia procesal. Por lo tanto, negociación o estrategia de refutación. Vamos a la estrategia de negociación, que es la más interesante, la que está en moda, que es cuando los abogados deben comportarse con su cliente como el médico con su paciente, darle un diagnóstico objetivo y real de su situación. Objetivo real de la situación. Y para lograr el objetivo real de la situación tengo que conocer teoría del delito. ¿Sabe qué, señor Juan Pérez? Esto viene así. El tema no está prescrito, es funcionario público, ha recibido plata, estaba en ejercicio, por razón de su cargo está vinculado al contrato de operación, estaba bajo custodia de la administración, usted era decididor, era resolutivo, era del área de abastecimiento. ¿Cómo se llama eso? Ese hecho, ese marco fáctico, lo llevo al nomen iure y al tipo penal que me describe el cohecho. Cohecho. Los cohechadores en la administración pública. Los cohechadores. El profe Lama Junso tiene un libro interesantísimo que es Cleptocracia y Globalización. Cleptocracia y globalización. Tuve el honor de presentarlo en la Corte Suprema y en la fin del año 2019, ¿no? 2018, 2019, antes de la pandemia, donde dice que la cleptocracia como última fase de la delincuencia organizada cuando se encuentra en las máximas esferas del poder. Cleptocracia, clepto, robo, cracia, gobierno. Ya no es aristocracia, ya no es plutocracia, ahora es cleptocracia. Interesante el libro del profe Lama Junso. Interesante libro. Cómo se fue denigrando las clases gobernantes de la aristocracia, el gobierno del intelecto, el gobierno de los más sabios, de los que pensaban. No interesaba si tenía dinero o no, simplemente eran los científicos sociales. Cambió y cayó a la plutocracia, ¿no? Y de la plutocracia se degenera a la cleptocracia. No siempre será prudente refutar la imputación, coloco en la lista. En ocasión debe aceptarse la responsabilidad y a partir de ellos negociar ciertos beneficios a favor de nuestro cliente. Claro, es lo más inteligente, es lo más prudente.
Prudencia y reflexión. Prudencia y reflexión solamente la tiene el hombre de experiencia y el hombre con conocimiento. Porque el ignorante es audaz y atrevido, ¿verdad? Y dice lo que le da la gana en un tribunal de justicia, ante un fiscal, ante un medio de comunicación. Y están contaminando nuestro hermoso oficio, la defensa, por la sagrada y áspera misión de administrar justicia por parte de los magistrados de la República. No siempre será prudente refutar la imputación, en ocasiones se debe aceptar la responsabilidad y a partir de ellos negociar. No se olvide la famosa palabra que el nuevo sistema acusatorio, que no es nada nuevo, es premial, ¿no? Todos hemos escuchado eso. Es premial. Claro, es premial, sí. Y las reglas las saben, ¿no? El tercio, el cuarto, y conforme vayamos utilizando los mecanismos de negociación, vamos bajando las condenas. No es materia tampoco de esta intervención. Eso es parte ya del desglose de cada uno de los artículos del Código Procesal Penal. Terminación anticipada, conclusión anticipada, delación, colaboración eficaz, y ustedes conocen esos procedimientos. Avancemos, por favor, si no, es antipedagógico, es muy extenso también. Estrategia de negociación, hipótesis de plan. Identificación de la pretensión de la contraparte. Yo ya tengo que saber, esto es un ajedrez, esto es un tablero de ajedrez, yo ya tengo que entender, intuir la intuición del abogado, ¿no? Ángel Osorio Gallardo, el alma de la toga. La intuición del abogado defensor, la intuición, el olfato. El policía tiene un olfato, una intuición. El fiscal tiene un olfato, una intuición. El abogado defensor también lo tiene. Sabemos el perfil criminal, al igual que los policías y los fiscales, lo conocemos, lo tenemos registrado acá, sin ser nombrosianos. Pero sabemos el estilo del estafador, del magnético sexual o tipos que están en los tratamientos indebidos, los funcionarios colchadores, los traficantes de humo, los traficantes de influencia, ¿no? La mafia italiana, los traficantes de humo, vendedores de humo, esos que están en todos los ministerios. Identificación de la pretensión de la contraparte. Yo tengo que adelantarme a conocer qué ficha va a mover, qué pieza va a jugar mi contraparte. Si soy fiscal, hago mi plan de trabajo y primero llamo a declarar a los cabezas de la organización, a los funcionarios de mayor jerarquía de la municipalidad, o si soy fiscal, llamo a declarar a los de abajo, tesorerías, secretarías, funciones administrativas, podría ser también. Plan de trabajo de acuerdo a la teoría del caso del señor fiscal, o de la señorita fiscal. El abogado defensor lo mismo. Muy bien, me está citando primero a los de la organización criminal desde abajo, desde la base, desde el tercer nivel de organización criminal hasta la cúspide y cabezas de la organización. Muy bien, me preparo. Todo eso es intuición, por eso yo pongo en la visual identificación de la pretensión de la contraparte. Yo ya tengo que ir conociendo por qué camino me va a llevar, por qué ruta me va a llevar. Y siempre digo, antes de comenzar un trabajo de investigación preliminar o preparatoria, y lo conversamos mucho en el despacho y en la universidad, ante un fiscal procesalista, ¿qué tiene que contratar el acusado o el investigado? Un abogado altamente dogmático en materia penal para descolocar al procesalista. Y si es un fiscal altamente dogmático en materia penal, hay muchos, ¿qué tiene que contratar el cliente? ¿O qué le tenemos que recomendar? Un abogado altamente procesalista, que lo lleva al terreno contrario. Está el maestro Genaro Vélez, que no me dejará mentir. Extraordinario litigante, antiguo defensor, vigente hasta el día de hoy. Tantos procesos importantes, maestro Genaro. Y así como muchos que están acá que puedo observar. El derecho a la ciencia de la experiencia. Identificando la pretensión del órgano acusador y la pretensión del actor civil. Yo también podría estar identificando lo que quiere el actor civil, ese actor civil que es en Argentina el querellante, que es la víctima,
que es el que se constituye como actor civil y que va a buscar la reparación, el que va a coadyuvar, luego de una audiencia de actor civil, va a coadyuvar en la búsqueda de la reparación, la búsqueda de la verdad judicial con miras a una reparación económica, obviamente, y una sanción de restricción de la libertad contra el que vulneró el bien jurídico protegido o lo puso en riesgo, dice el código. Por lo tanto, estrategia de negociación: identifico la pretensión de la contraparte, identifico la pretensión del órgano acusador y la pretensión del actor civil. Ojo, cuidado, que a veces se vienen intenciones o reparaciones altamente costosas, y yo no sé si sea conveniente también ignorar la parte de la reparación económica. Tengo que observar la reparación económica. Hay abogados que sugieren acójase nomás. ¿Y la reparación económica con qué la pago? ¿Con qué la pago? Son dos extremos lo que se negocia en la colaboración eficaz, en la relación, en la conclusión anticipada, en la terminación anticipada, en cualquiera de las formas de negociación. Son dos. La pena por reconocimiento del delito, porque todas traen consigo reconocimiento del delito, la pena y la reparación. Tengo que buscar el premio en ambos aspectos, porque en caso contrario estoy haciendo un mal negocio. Muy bien. Sí, se ha presionado algo, me dijeron que no toque, y acá lo tengo, que el adelanto estaba muy sensible. Muy bien. Y para terminar, viene la parte fundamental que yo les quería comentar. Fíjense, la construcción. La construcción lo hacemos de acuerdo a las etapas del proceso. En la etapa de investigación, fase constructiva de la teoría del caso, construcción del caso y planifico los primeros actos de investigación a realizar. Estoy en la fase de investigación. En la misma fase de investigación hago mi trabajo de recolección de evidencia que sustentará el caso, la cual permitirá la constante revisión de la hipótesis. Para algunos, la teoría del caso está en permanente revisión. Para otros, es inamovible. Planteada la teoría del caso, está en mi ruta para llegar a mi buen puerto y destino. Yo considero que la teoría del caso se va enriqueciendo permanentemente hasta lograr su punto de maduración. Sobre todo, que tengamos en cuenta que en la etapa de investigación fiscal existe una fase preliminar. La fase preliminar, que es el trabajo policial fiscal. Por eso es que el abogado también trabaja la fase constructiva y la fase recolectiva de la evidencia. Eso es la fase de la investigación fiscal. En la etapa intermedia, ojo, nuestro objetivo en la teoría del caso, en la etapa intermedia, tiene que ser depurativa. Es decir, depurar el caso. Esto es la revisión judicial del cumplimiento de las formalidades legales, tanto en la hipótesis de trabajo elaborado, así como del material probatorio que la sustenta. Fase intermedia. Control formal y control sustancial. De lo que se nos quiere pretender llevar a juicio como hipótesis acusatoria. Ya estamos ante un juez de fase intermedia. Por lo tanto, para entrar a una audiencia de fase intermedia, de control acusatorio, como lo conocemos también en el Perú, hay que trabajar el tema de la depuración, porque es en esa fase en la que se va a hacer el filtro de lo formal y el filtro de los temas de fondo. El tema de lo formal, fechas, años, hechos, nombres, tipologías, por el nomen iure, por el nombre del delito, pero también hay otro juicio que es el de fondo, en la fase intermedia, donde ya se va a trabajar la calidad probatoria y la tipicidad, la antijuridicidad, y por lo tanto el abogado defensor y el fiscal, vuelvo a repetir, tiene que conocer la teoría del caso. Y en la etapa del juicio oral, fase expositiva. Exposición del caso, entendida como la presentación más importante del caso
ante el órgano jurisdiccional que dictará sentencia. No es la única exposición, dado que las audiencias que con anterioridad al debate oral las partes hayan asistido habrá motivado que sus participaciones sea siempre atendiendo a su teoría del caso formulada con anterioridad. Todo esto, ¿qué nos ha permitido? La teoría del caso, que suena a veces tan abstracta, pero que es fundamental. ¿Qué nos ha permitido? De primera mano, en la fase de juzgamiento, el alegato de apertura. Ese momento hermoso, estelar, brillante, que a todo abogado nos embelece, nos seduce llegar. El alegato de apertura. Todos soñamos con nuestro primer alegato de apertura. Todos nos preparamos ante nuestro primer alegato de apertura. Hemos vivido esos momentos fabulosos, combinando lo académico y lo profesional. Los alegatos de apertura. Y a partir de los alegatos de apertura tendrán que venir los talleres, cuando lleguemos a la fase de juzgamiento, cómo se estructura el alegato de apertura, desde la teoría del caso, fáctico, jurídico y probatorio, las tres vigas maestras de la teoría del caso, fáctico, jurídico y probatorio. Fáctico, jurídico y probatorio. Bueno, teoría del caso, con sus tres vigas maestras, fáctico, jurídico y probatorio. Analizo lo fáctico. Si la conducta en ese marco fáctico es con reproche penal, entra la teoría del delito, es donde emerge la teoría del delito. Y superado la parte jurídica, que es el juicio de tipicidad, entra en mi prueba. Muy bien, ya está la prueba. Toda esa teoría del caso me permite llevar una pulcritud en la defensa o una pulcritud en la hipótesis acusatoria del Ministerio Público Fiscal. Solo así podríamos llevar la defensa o la acusación de manera óptima. La teoría del caso, señores agremiados, señores miembros de la policía, es una técnica de litigación oral que viene acompañado con destrezas. He querido separar así el día de hoy porque las técnicas involucran una teoría del caso que nos va a permitir destrezas que serán aquellas de cómo construyo y presento mi alegato de apertura, cómo interrogo a testigos, a concausados, cómo interrogo a peritos, cómo llevo y conduzco el debate pericial, cómo cuestiono los debates periciales, cuándo incorporo mi pericia de parte, cuándo presento testigos, cuándo presento documentos, cuándo trabajo la famosa pertinencia y utilidad que yo le llamo teoría de razonamiento probatorio, cuándo trabajamos videoconferencias, cuándo trabajamos escena de reconstrucción del crimen, cuándo trabajamos confrontaciones, cuándo trabajamos alegatos finales, o cuando decidimos si nuestro cliente declara o no declara. Todo eso lo tenemos que desarrollar en la fase de esas técnicas de la litigación oral en base a la teoría del caso, para concluir en un alegato de clausura, en un alegato de cierre, en un alegato magistral, en un alegato propio de un fiscal o propio de un verdadero abogado defensor que estudiaba con ciencia la teoría del delito y la teoría del caso, y que estuvo preparado desde un inicio para poder defender, para poder administrar justicia y proponer a ese tercero intermediario, ese tercero que es el juez, nuestra verdad judicial de los hechos, lograr la absolución de nuestro patrocinado o desde la Fiscalía, lograr el sobreseimiento o la demostración fáctica de los hechos, reconstruyendo una verdad que se convertirá en verdad judicial. Eso es lo que tienen que lograr los sujetos procesales. Eso es lo que tiene que trabajarse en un plenario. Y esto lo tenemos que llevar de a pocos, lo tenemos que desarrollar gradualmente en diferentes talleres, y por eso es que finalmente yo aplaudo una vez más que la vicedecanatura de nuestra orden se preocupe de estas situaciones, de estas circunstancias que tanto preocupan y tanto adolecen, puesto que no hay universidad que saque abogados expertos en los tribunales.
la ciencia de la experiencia. Poco a poco llegamos a nuestros objetivos. El señor decano me puso en situación de cátedra, he concluido con su invitación, he cumplido con la invitación, le agradezco profundamente y simplemente yo quiero rendir un espectacular aplauso, no al conferencista, sino a nuestro colegio ilustre de abogados de Lima. Un aplauso por la obra. Señores y señoras abogadas, en realidad debemos agradecer al maestro Iván Torres de la Torre por su invitación esta noche dentro del marco de la Conferencia Magistral Técnica de Litigación Oral en el Proceso Penal. Le vamos a renovar un fuerte y caluroso aplauso por favor esta noche. Gracias, maestro Iván Torres de la Torre. El Colegio de Abogados de Lima desea expresarle un reconocimiento y le hace entrega a través del señor vicedecano de esta ilustre orden un certificado que acredita su exposición en esta oportunidad. Bien, señoras y señores, agradecemos la presencia de todos ustedes en este recinto de la publicidad del Auditorio José León Barandiarán y están cordialmente invitados todos a un brindis que tenemos ya preparado en el jardín principal del colegio. Muy buenas noches y hasta una próxima oportunidad. Gracias al vicedecanato del Colegio de Abogados y a la Academia de Práctica Forense del Colegio de Abogados de Lima por su organización y auspicio.